Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver la comparación molecular de los tres estados más comunes de la materia, que son el gaseoso, el líquido y el sólido. Aquí en este vaso tengo esos tres estados. Vemos el líquido, agua líquida, el cual puedo transferir, y a la vez tengo agua sólida ahí, en forma de hielo. Y encima tengo aire, o sea que tengo el estado gaseoso. Si bien el estado gaseoso no es tan fácil de visualizar, sabemos que su ausencia es muy vital para la vida. Sin este, pues no habría vida en nuestro planeta. En este simple experimento vamos a visualizar el gas. Entonces voy a soplar por acá. Coloco aquí un tapón y simplemente puedo decir que aquí tengo un gas atrapado. El estado gaseoso, aunque no es visible, está presente en nuestro medio. Vamos a comparar esos tres estados en estas propiedades que están aquí listadas. En cuanto a compresibilidad, el gas es compresible, significa que yo puedo comprimirlo, ¿sí? Que puedo de un volumen alto a un volumen bajo pasar con aplicar presión. Mientras que el líquido y el sólido no. Su cambio de volumen es muy pequeño. Estas propiedades tienen que ver, o esa diferencia en las propiedades tienen que ver con la distancia entre las partículas de los tres estados. Veamos todas las otras propiedades. En cuanto al volumen, el gaseoso tiene un volumen que es variable. Ese valor yo lo puedo cambiar, ¿sí? Así como en la propiedad anterior, se aplicó una fuerza o una presión, ese volumen puede cambiar. Mientras que el líquido es constante y el sólido es constante. En cuanto a la forma, vemos que en el caso de los gases, como tengo acá, se puede cambiar, ¿sí? Solo ejerciendo presión. Entonces la forma va a ser variable. Igual podría llenar este globo con agua y también tenemos forma variable en los líquidos, mientras que un sólido es constante. No puedo cambiar esa forma, pues simplemente aplicarle presión va a seguir siendo un sólido el material. Bien, respecto a los grados de libertad, esos tienen que ver con la posibilidad que tienen de rotar las moléculas, de trasladarse o de cambiar de posición. Entonces vemos que en los gases esos grados de libertad pueden ejercer vibración, rotación o traslación. Hay movilidad completa de las moléculas, mientras que en los líquidos puede haber vibración, rotación y traslación, pero están restringidas. La vibración no está restringida, más sí la traslación. Y en los sólidos solamente hay vibración. Los sólidos están en un punto, digamos, las partículas están vibrando, más no pueden rotar ni trasladarse. En cuanto a la expansibilidad, en los gases sí se expanden, los líquidos no se expanden y los sólidos tampoco se expanden. Las fuerzas intermoleculares son un factor muy importante a la hora de hablar de esos tres estados. En el caso de los gases son muy débiles las fuerzas intermoleculares, que tienen que ver con las fuerzas que atraen una partícula a la otra, mientras que en los líquidos son fuertes y ya en los sólidos estas fuerzas son muy fuertes. Finalmente, la disposición de las partículas, vemos que en los gases están totalmente desordenados y alejadas unas de otras. En los líquidos hay bastante desorden, pero están cercanas. Y en los sólidos son ordenadas en posiciones fijas y cercanas. Comparando estas propiedades, entonces notamos las diferencias importantes en estos tres estados comunes de la materia. Veamos esos tres estados en tres sustancias que son bien conocidas, como el cloro, el bromo y el yodo. Vemos ahí el cloro entonces en estado gaseoso, el bromo en estado líquido y el yodo en estado sólido. Los tres son halógenos, simplemente la diferencia está en su masa molar. A medida que pasamos del cloro al bromo y al yodo, aumenta esa masa molar. La explicación de cómo están configurados los estados entonces se puede visualizar con el modelo de partículas. La imagen de abajo nos muestra que en el caso de los gases las partículas están alejadas, ya que como vimos hay bajas fuerzas intermoleculares. En el caso de los sólidos están muy cercanos porque son muy fuertes. Y digamos que el líquido es una posición intermedia entre el sólido y el gaseoso en cuanto a fuerzas intermoleculares. Esos estados de la materia, digamos el que esté en uno o en otro, está relacionado con un equilibrio entre la energía cinética
versus las fuerzas de atracción entre las partículas. Por ejemplo, vemos cloro gaseoso, pero si a ese cloro le aplicamos presión o bajamos la temperatura, va entonces a volverse líquido y luego puede volverse sólido. Si aumentamos la temperatura, o sea, si aumentamos la energía cinética, por ejemplo, al yodo, entonces podemos pasarlo a líquido y de ahí a gaseoso. Sin embargo, eso depende de las condiciones. En condiciones normales, el yodo lo podemos sublimar directamente. Entonces, este equilibrio entre la energía cinética y esas fuerzas, esa energía cinética se puede ver como la temperatura a la cual está sometida la sustancia, es muy importante para ver en qué estado está presente la sustancia, ya que el estado no solamente depende de las fuerzas intermoleculares, sino también de las condiciones ambientales de temperatura y de presión. Como tarea, los dejo con esta pregunta para pensar. Si tienes un átomo de hierro, ¿en qué estado está? Nos vemos en un siguiente tema.